Señoras y señores decanos de facultades, dignas autoridades locales y regionales, civiles y eclesiásticas y militares, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, egresados y amigos o amigas presentes. El inicio del siglo XXI se nos aparece como el futuro promisorio y alcanzable en el que esperamos realizar transformaciones hasta hoy no logradas y en algunos casos siquiera imaginadas. Nuestro lenguaje cotidiano se ha visto poblado de expresiones tales como la institución del siglo XXI, la ciencia del siglo XXI y otras variaciones que enfatizan la posibilidad de realización inmediata. Este siglo se nos presenta además como el triunfo de una manera de pensar y actuar que nos conducirá directamente a lograr, si no el paraíso en este mundo, al menos a resolver los problemas acuciantes de la humanidad. Ese pensar y actuar se condensa en dos términos cuya conjunción pareciera tener un efecto milagroso: la ciencia y la tecnología. Su sola mención establece una división entre progreso y atraso, entre modernidad y tradicionalismo y obviamente entre pasado y futuro. Desde luego, no se espera encontrar ciencia y tecnología en espacios consagrados al culto religioso, o tampoco en las actividades de humildes familias campesinas en zonas rurales. No, la ciencia y la tecnología habitan el ambiente universitario, allí donde se condensa el conocimiento. Nos sorprende entonces que se crea llegado el momento para lograr la universidad del siglo XXI que queremos, y cuya aspiración sea contemplarse en los rankings internacionales donde esperamos figurar algún día. Pero el futuro promisorio, la utopía prestamente realizable, no son ideas completamente nuevas en relación a la universidad, especialmente respecto de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. En otros tiempos, también la promesa de cambio, mejor dicho, su urgencia y factibilidad en un corto tiempo, fueron ideas fuerza alrededor de las cuales se asumía que se debía hacer la vida universitaria. Para no pocos, en esos tiempos se asumía que su transformación se hallaba próxima, se hallaba a tiro de arcabuz, como solían decir los cronistas españoles. Por ello, en la presente exposición me propongo, con vuestra aquiescencia, mostrar de qué modo, bajo qué lógicas y razón o razones, durante los años 70 del siglo pasado, se pensó a la Universidad de Huamanga como un espacio que no solo fuera sinónimo y paradigma de cambio, sino que se convirtiera en el centro de irradiación de iluminadas maneras de pensar y actuar para la transformación no solo de la región, el país e incluso el mundo. Intentaré además mostrar cómo se ha hecho responsables a las humanidades de este proceso. Desde luego, quiero expresar una advertencia. Las opiniones que voy a verter a continuación son de mi entera responsabilidad. Empiezo mencionando un artículo publicado hace un tiempo por David Brooks en el diario The New York Times sobre el tipo de universidades que se encuentran en el siglo XXI. En este artículo, Brooks menciona que nos hallamos frente a dos modelos de universidades. El primero, denominado universidad práctica, y el segundo, la llamada universidad tecnológica. Esta última se caracteriza por un estilo de enseñanza basado en el cómo hacer, es decir, una universidad donde se enseña el procedimiento,
la mecánica de la acción a seguirse. Mientras que en la universidad tecnológica el procedimiento se imparte, se transmite y los estudiantes tienen que aplicar las normas, las pautas establecidas. El sugerente trabajo de Brooks me condujo a preguntarme ¿cuál de estos dos modelos de universidad tiene preeminencia en la nuestra? La San Cristóbal es universidad tecnológica o práctica. Ahora bien, a partir de mis propias investigaciones, así como las de otros académicos, entre las que destaco a Carlos Iván de Gregori y la de Ranulfo Caberro Carrasco sobre nuestra Universidad de Huamanga, yo me atrevo a sostener que una variable del modelo de universidad tecnológica ya lo hemos tenido en la San Cristóbal de Huamanga, y que este modelo de universidad tecnológica tiende a prevalecer o tendería a prevalecer en las condiciones de nuestra vida universitaria. Para sustentar mi planteamiento, me remito previamente a intentar una interpretación del periodo que atravesó la Universidad de Huamanga entre fines de los años 70 y entre fines de los años 60 y durante los 70 en el siglo pasado. Como bien sabemos, la reapertura de nuestra universidad se produjo como un intento de modernizar el espacio regional a partir de la educación. La instalación de un centro de estudios superiores se esperaba contribuiría a cambiar la sociedad tradicional que se suponía constituía en ese momento Ayacucho. La transformación que se esperaba era que la universidad pudiera generar una masa crítica de profesionales formados en la ciencia, la tecnología y en las humanidades. El proyecto de universidad propuesto para Huamanga por dos brillantes intelectuales como José María Arguedas, Luis E. Valcárcel, consideraba que el cambio cultural se podía trabajar desde la vertiente científica y cultural. Ciencia y humanismo entonces no se repelían mutuamente, sino que confluían en un proyecto de universidad que contempló escuelas e institutos profesionales como los de ingeniería para el desarrollo de una infraestructura que se convierta en el efecto demostrativo concreto de las ventajas de la modernización. El proyecto también contemplaba la creación de otras escuelas como las de enfermería que contribuyeran a cambiar, entre comillas, los hábitos perniciosos debido a prácticas curativas tradicionales. Las enfermeras no eran vistas entonces como simples técnicas, sino como profesionales capaces de acercar la medicina a la sociedad desde una perspectiva humanista. Desde luego, las carreras de humanidades no podían estar ausentes de la universidad, de una universidad establecida en medio de la tradición. La escuela de antropología ayudaría a recuperar la tradición y las prácticas locales a fin de adaptarlas sin tener que extirparlas a la modernización. Igualmente, la escuela de educación serviría para promover la inclusión de mestizos e indios en la corriente nacional. Las diferentes carreras combinaban entonces ciencia, tecnología y humanidades, y es así como la UNCH pudo proyectarse a la región y construir en torno a sí una utopía del pasado que pesa hasta hoy. Por tanto, el proyecto implantado desde la reapertura de la universidad pudo funcionar durante sus primeros años combinando ciencia y humanidades. La UNCH terminó constituyendo un modelo que después sería replicado en otras instituciones de educación superior. Por ejemplo, hacia 1964 se promovió la ejecución de un proyecto de desarrollo en la provincia de Cangallo, donde ciencia y tecnología alternaban con propuestas de desarrollo comunal.
nuestra universidad se abrió al mundo académico, sobre todo, y no lo olvidemos, a partir de las humanidades y la ciencia ligada a la cultura. Pero más allá de la teoría de la modernización implícita en este periodo de reapertura de la universidad, me interesa resaltar que las racionalidades que subyacían a esta primera etapa correspondían a una razón instrumental al mismo tiempo que una razón práctica. Me explico. La razón instrumental puede ser conceptualizada como una racionalidad basada en la priorización de los fines, priorización de la acción sobre los medios y la búsqueda de la utilidad o pragmatismo. La ciencia y tecnología son actividades guiadas por la razón instrumental, mientras que la razón práctica está relacionada con los juicios, con la toma de decisiones morales, con la conducta. Son las humanidades los espacios más afines al ejercicio de la razón práctica, en función de sus quehaceres, así como la razón instrumental se acerca, se identifica mucho más con la ciencia y la tecnología. Sin embargo, a fines de los años 60, se fue gestando en sus claustros un cambio en el tipo de racionalidad y el modelo de razonamiento, así como de enseñanza. El modelo hasta entonces vigente, que completaba ciencia y tecnología con humanidades, fue reemplazado casi abruptamente por un modelo basado en un nuevo paradigma científico que priorizaba la razón instrumental y establecía la preeminencia de los fines respecto de los medios. El materialismo dialéctico e histórico o estructuralismo crítico, según otros, simplemente el marxismo, pasó a tener un rol central en las actividades de enseñanza. Pero antes de pasar a mostrar su relación con la ciencia y tecnología, conviene hacer mención a su presencia en la Universidad de Huamanga. Al respecto, mucho se ha escrito y estigmatizado respecto de la UNSH y su relación con la ideología marxista. Los sectores políticamente más prejuiciosos han sostenido que las ideologías violentistas son la expresión de serranos, indios resentidos, que llegaron a la universidad donde se contagiaron del virus marxista propagado desde carreras universitarias relacionadas a las humanidades. Esta explicación racista y prejuiciosa todavía tiene acogida en algunos sectores políticos e instituciones. Sin embargo, desde la comunidad académica se han hecho trabajos serios sobre el marxismo en las universidades. Algunos autores mencionan, por ejemplo, que la expansión de este nuevo paradigma en medios académicos de provincias debe entenderse como la adaptación de esta ideología a las condiciones sociales andinas. La conjunción de la ideología con las condiciones de pobreza y dominación de la población indígena prevalentes en la sierra peruana de la segunda mitad del siglo XX permitieron la expansión del marxismo en espacios regionales como Ayacucho. En esta línea de pensamiento podemos destacar los trabajos de Alberto Flores Galindo y sus estudios sobre la utopía andina. En planteamientos como los de Flores Galindo encontramos que la cultura andina y las condiciones de dominación hacen proclives a las sociedades indígenas a abrazar la ideología marxista, conducen a una determinada ideología y finalmente a una acción violenta. Desde luego, mi principal objeción a esta perspectiva es que no necesariamente la pobreza, la dominación étnica y de clase conducen a abrazar una determinada ideología y mucho menos a una ideología que promueva la violencia como respuesta. Una segunda vertiente de interpretación de la expansión del marxismo en universidades como la San Cristóbal es aquella
que la relaciona al proceso de modernización que desde la educación se emprendió en el Perú durante el siglo XX. En esta perspectiva, uno de sus más destacados proponentes ha sido sin duda Carlos Iván de Gregori, ex docente de esta universidad. De Gregori explica la influencia del marxismo en universidades a partir del crecimiento de la demanda educativa en espacios como Ayacucho y la incapacidad del Estado de atender dicha demanda. Las reacciones que esto acarreó condujeron a la radicalización de los intelectuales provincianos, resentidos por la modernización misma y por el ser excluidos de sus beneficios. Entonces, para de Gregori, el resentimiento de los académicos provincianos y la desadaptación a la vida urbana y universitaria de parte de estudiantes de origen rural son los ejes de esta interpretación que estudia el éxito de la ideología marxista en medios sociales como Huamanga. Esta tesis sobre marxismo y universidad fueron recogidas también en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, o CBR. Sin embargo, a pesar de la importante contribución de Gregori para explicar la violencia de los años 80 en Ayacucho, discrepo con varios de sus planteamientos. Una primera crítica a sus trabajos es respecto de la idea de que el radicalismo político se explica por la desadaptación a los medios urbanos de sus estudiantes, es decir, que los alumnos se radicalizaron como respuesta a la desadaptación cultural y la existencia de condiciones estructurales como pobreza y abandono del Estado. Al respecto, y desde mi propio trabajo de investigación, no he encontrado una correlación estadística entre origen rural, condiciones de pobreza e ideología radical. Tampoco la tesis de Gregori sobre los intelectuales provincianos y su opción por el pensamiento radical me resulta totalmente convincente. El radicalismo de los años 70 no fue algo particular a los intelectuales provincianos. El marxismo como actividad académica no se circunscribió solo a universidades nacionales y de provincias, sino que se constituyó en el nuevo paradigma científico que iba a servir para la transformación de la sociedad y al que las élites intelectuales de países como el Perú se entregaron. La manera como se ha construido la historia de la violencia en nuestro país enfatiza el radicalismo marxista ajeno y oculta el propio. Añado también que tanto de Gregori y otros autores como Gonzalo Portocarrero han explorado, quizás sin mucho éxito, la religiosidad implícita de los intelectuales radicalizados de provincias. Una vez más, se atribuye a la cultura provinciana, a la tradición intelectual serrana, el éxito de la expansión de ideas radicales. Pero esto último me lleva a sostener un planteamiento alternativo para entender de qué modo el nuevo paradigma tuvo cabida en universidades como la San Cristóbal a fines de los años 60. Sintetizo mi propuesta. El nuevo paradigma marxista que tuvo vigencia en la segunda mitad del siglo XX tuvo que ver más con la manera como se construyó y representaron las ideas, las nociones de ciencia y tecnología, antes que con la implantación de una ideología proveniente de las humanidades. El radicalismo de esos años respondía a la razón instrumental que imperó sobre la razón práctica. No fue producto de una cultura provinciana, sino del modo como se reificaron la ciencia y la tecnología en espacios predominantemente agrarios y con pocas oportunidades educativas. Fue sobre todo Kant en los Andes, antes que Hegel, lo que explica este proceso. Pero ¿cómo tuvo lugar? ¿Cómo se dio esta
cuestión de la construcción de este nuevo paradigma. Lamentablemente, la modernidad no fue creación de culturas nativas de América Latina y sus élites intelectuales vivieron aquello que Edgardo Lander llama la colonialidad del saber, es decir, la ciencia, la tecnología, como saberes sujetos al escrutinio de la razón, fueron desarrollados fuera de nuestro continente. Para las ávidas élites intelectuales en pos del conocimiento venido de Europa, la ciencia y la tecnología tuvieron el mismo efecto que para los habitantes de Macondo tuvo el contemplar por primera vez el hielo. El nuevo paradigma científico y tecnológico del materialismo histórico y dialéctico se introdujo en Huamanga a través de radicalizados círculos intelectuales de Lima que a su vez miraban hacia Europa. Es más, me atrevo a proponer, por ejemplo, que las 5 tesis filosóficas no vinieron directamente de China, sino a través del estructuralismo francés althuseriano que proponía la categoría de trabajadores intelectuales para quienes desarrollaban labores académicas en universidades del Viejo Mundo. Apropiarse de la nueva ciencia del materialismo histórico y dialéctico que los situaba como los únicos poseedores del hielo macondiano, llevó a las élites intelectuales a difundir en las universidades esta ciencia como la única vigente. Además, el cientifismo del nuevo paradigma provenía de situar ciencia y tecnología como componentes de las fuerzas productivas y no como parte de la superestructura ideológica. En un esquema de pensamiento donde las condiciones materiales determinan la existencia social, ser poseedor de la ciencia es poseer las claves del comportamiento social. El modelo dialéctico debía ser aplicado en las carreras e institutos profesionales de la universidad. Y sin embargo, la investigación científica se circunscribía a corroborar las tesis de los clásicos del materialismo. De igual modo, el materialismo histórico como única ciencia para entender la sociedad sustituyó, como menciona Carlos Iván de Gregori, las asignaturas que tenían relación con las humanidades o que conectaban a la razón práctica. Afortunadamente, no toda la docencia abrazó la nueva ciencia. Quienes no lo hicieron fueron vistos con desconfianza y obligados por las circunstancias a encerrarse en sus propias actividades académicas e investigaciones. Para quienes desde el lado de las humanidades se atrevieron a desafiar el modelo impuesto, no faltaron como calificativos como los de reaccionarios, agentes del imperialismo, culturalistas y otros términos similares. El nuevo paradigma científico, además de poseer un carácter de clase, tenía también un carácter en clase. Me explico. En un medio como el Ayacucho de los años 60 y 70, el acceso a la educación superior de estudiantes de origen rural fue muy importante. Una ciudad letrada, como era cualquier espacio urbano en esos años, generaba un trato vertical entre docente y estudiante. La nueva ciencia, a pesar de limitarse a la escolástica, era cuasi monopolio del catedrático. Y como alguna vez un alumno me relató sobre su vida universitaria, aprenderla era cuestión que solo los catedráticos dominaban. Entonces, a los estudiantes les correspondía aplicar sus resultados, es decir, aprender la tecnología que viene a ser la aplicación del conocimiento científico para propósitos prácticos. Me provoca sugerir que la estructura de clases de esa época se reprodujo al interior de la clase. No es extraño entonces que la instrucción de los estudiantes en esta ciencia materialista
se hiciera ni siquiera en base a investigaciones o nuevos hallazgos, sino al uso intensivo de manuales. Como su nombre mismo lo indica, el manual es un texto instructivo que se usa para ejecutar procesos de trabajo. Para describir esto, propongo el término de transmisión de tecnologías intelectuales como una forma derivada de la definición de tecnologías de poder establecidas por Michel Foucault. Las tecnologías intelectuales hicieron que nuestra universidad se convierta en la universidad tecnológica del siglo pasado. En esta racionalidad tecnológica también me llama la atención el concepto de masa que tuvo un uso tan extendido en este periodo. Tomando las definiciones de Marx, así como las de Ortega y Gasset, este concepto alude a un grupo indiferenciado que tiene que ser educado para adquirir conciencia de clase o de grupo. Por tanto, la educación de la masa se dio a través de la tecnología intelectual para modificar su conducta y convertirla en instrumento de cambio radical. Me atrevo a afirmar entonces que la ciencia y tecnología, convertidas ambas en pensamiento único, aunque con algunas variaciones motivadas por protagonismos político-partidarios que se reclamaban cada uno a su manera como los auténticos seguidores de la verdad científica, contribuyeron a la hegemonía de la razón instrumental, dejando de lado algo importante: la razón práctica. Criterios como eficacia y eficiencia no se aplicaron a la producción de conocimiento, sino al logro de metas y resultados para el cambio radical de la sociedad. No voy a analizar los efectos perniciosos del tipo de universidad tecnológica que tuvimos en ese periodo y que felizmente no lo tenemos, y espero que no lo tengamos más adelante. Básteme decir que estos efectos todavía los sentimos hoy y que han contribuido a aumentar la situación crítica de nuestra querida San Cristóbal. Los resultados de este fracaso del modelo de universidad tecnológica están a la vista hoy en día, pero todavía hay quienes, cuando se recuerda este modelo de universidad tecnológica de los 70, hay quienes prefieren mirar a otro lado, ejercitar el olvido o guardar silencio antes que reconocer sus propias responsabilidades. Sin embargo, queda siempre la posibilidad de persistir en los mismos errores. La caducidad de la ciencia del materialismo y el abandono de las tecnologías intelectuales no es garantía de que en un futuro persistamos nuevamente por un modelo de ciencia y tecnología importado y aplicado sin mayor crítica mecánicamente, y donde la razón instrumental vuelva nuevamente a arrinconar a la razón práctica y a las humanidades como expresión de esta última. Quiero concluir, señor rector, autoridades, asistentes, quiero concluir esta disertación con un pensamiento del filósofo Isaiah Berlin, quien luego de vivir la dura experiencia del fascismo y el estalinismo, quien percibió las consecuencias de pensar solo en la razón instrumental y no en la razón práctica de las humanidades, señaló lo siguiente: lo que ningún paraíso utilitario, lo que ninguna promesa de armonía eterna en el futuro, en el seno de algún vasto todo orgánico, nos hará aceptar, es el utilizar a los seres humanos como meros medios. Gracias.